Una cadena de noticias nacional confirmó algo esta semana que cambia por completo la forma en que debemos leer la segunda nota del caso Guthrie. La persona que escribió esa nota nunca pidió perdón por secuestrar a Nancy, ni una sola palabra de disculpa por haberla tomado de su casa. Lo único que esa persona lamentó, según 3 fuentes que revisaron el documento directamente, fue que ella muriera. No el secuestro, no el miedo que causó, solamente el resultado final. Y esa diferencia, tan pequeña en apariencia, es enorme para cualquier experto en comportamiento humano que estudie este caso desde adentro. Piensa en lo que significa disculparse por algo. Cuando una persona normal lastima a otra sin intención, lo primero que sale de su boca casi siempre es una disculpa completa. Lo siento por hacerte esto. Lo siento por haberte puesto en esta situación. Pero la nota que llegó a los medios en febrero no contiene nada de eso. Según las fuentes que la revisaron, el autor explicó que Nancy había muerto poco después de ser tomada, que no tenían intención de matarla y que lamentaban su fallecimiento. Eso es todo. No hay arrepentimiento por el acto original. Solo hay una especie de informe frío sobre cómo terminó algo que ellos mismos comenzaron. Los psicólogos forenses que estudian el lenguaje de criminales tienen un término para este tipo de comportamiento. Lo llaman distanciamiento moral. Es la forma en que una persona separa, en su propia mente, la acción que cometió de la responsabilidad que esa acción conlleva. Alguien con distanciamiento moral puede admitir fácilmente los hechos. Puedo decir que tomé a esta persona. Puedo decir que murió. Pero evita por completo la parte donde tendría que reconocer que él mismo causó todo ese sufrimiento desde el principio. Es una manera de proteger la propia imagen interna, de seguir viéndose a uno mismo como alguien razonable, incluso después de haber hecho algo irreversible. Esto es diferente a lo que muchos asumieron cuando se conoció por primera vez que existía una segunda nota. La mayoría de la gente, al escuchar que alguien expresó pesar por la muerte de Nancy, asumió automáticamente que esa persona sentía culpa genuina, que estaba destrozada por lo que había pasado. Pero los expertos en lenguaje señalan que hay una diferencia enorme entre lamentar un resultado y arrepentirse de una acción. Una persona puede lamentar perfectamente que algo saliera mal sin sentir ningún arrepentimiento real por haberlo provocado en primer lugar. Es la diferencia entre decir qué lástima que se rompió y decir perdón por romperlo. La primera frase habla del objeto. La segunda habla de la responsabilidad propia. Una agente retirada del FBI, con casi 30 años de experiencia, describió el lenguaje de esta nota como inusual, casi poético, con un tono que parecía mostrar empatía. Pero otros analistas de comportamiento van más lejos y advierten que ese tono cuidadosamente construido puede ser en realidad una estrategia. No una estrategia legal pensada para un abogado, sino una estrategia emocional pensada para la familia. Si el autor de la nota sabía que sus palabras eventualmente llegarían a Savannah Guthrie y a sus hermanos, entonces cada frase pudo haber sido elegida con cuidado para suavizar el golpe sin asumir ninguna culpa real. Eso no es remordimiento. Eso es control de la narrativa. Hay otro detalle revelador. La nota no pedía dinero ni hacía ninguna exigencia. Esto contrasta completamente con la primera nota, que sí exigía millones de dólares en Bitcoin con una fecha límite estricta. Cuando una persona pasa de exigir dinero con urgencia a simplemente informar una muerte sin pedir nada más, los investigadores consideran varias posibilidades. La primera es que el plan original se derrumbó por completo y el autor entendió que ya no había forma de cobrar el rescate sin arriesgarse demasiado. La segunda, más inquietante, es que el dinero nunca fue el objetivo final.
y que la verdadera intención era observar cómo reaccionaba la familia, cómo reaccionaban los medios, cómo reaccionaba el país entero ante cada palabra que esta persona decidiera compartir. El especialista forense citado por una revista nacional fue todavía más directo. Dijo que el comportamiento mostrado en ambas notas no corresponde al de una operación criminal profesional, sino al de alguien local, sin experiencia previa en este tipo de crímenes. Un criminal profesional evita el contacto después del hecho, minimiza el riesgo, no explica nada, no se justifica. La persona detrás de estas notas hizo exactamente lo opuesto. Se comunicó 2 veces, explicó su versión de los hechos, incluso usó un lenguaje casi delicado para describir el lugar donde, según sus propias palabras, Nancy fue enterrada junto a la naturaleza. Esa frase, en particular, llamó la atención de varios analistas, porque suena más a una descripción poética que a una confesión criminal directa. El uso de la palabra perecer en lugar de morir también generó preguntas entre los especialistas en lingüística forense. En español decimos que alguien murió, no que pereció, salvo en contextos muy formales o literarios. En inglés ocurre algo parecido, donde la palabra elegida originalmente no es la forma natural en que hablaría una persona común describiendo una muerte. Esto abre 2 posibilidades que los investigadores están explorando en paralelo. La primera es que el autor de la nota no tiene el inglés como su primer idioma y eligió una palabra que sonaba más formal porque la aprendió así, quizás traduciendo mentalmente desde otro idioma. La segunda posibilidad, más moderna y más inquietante, es que el texto fue generado o ayudado por una herramienta de inteligencia artificial que tiende a elegir palabras más formales o menos naturales de lo que elegiría una persona hablando con sus propias palabras espontáneas. Si esa segunda posibilidad resulta cierta, cambia por completo el perfil del sospechoso. Ya no estaríamos hablando necesariamente de alguien con experiencia criminal previa, sino posiblemente de alguien joven, familiarizado con la tecnología, que utilizó herramientas digitales modernas incluso para redactar el documento más importante de todo este crimen. Los especialistas en inteligencia artificial explican que los textos generados con ayuda de estas herramientas suelen tener patrones identificables, una cierta cadencia, un uso particular de comas y conectores que un analista entrenado puede reconocer al compararlo con miles de ejemplos conocidos. Si los laboratorios federales confirman este patrón en la nota de Nancy Guthrie, sería una de las primeras veces que la inteligencia artificial se convierte en una huella digital dentro de una investigación de secuestro de alto perfil en el país. Pero volvamos a la pregunta central que un analista de televisión planteó esta semana y que resume todo lo que está en juego. ¿Es real ese arrepentimiento? ¿O es una posición legal cuidadosamente construida antes de un arresto que el autor sentía que se acercaba? Si la respuesta es que el arrepentimiento es real, entonces estamos ante una persona atrapada entre la culpa y el miedo. Alguien que probablemente conoce su propia identidad será descubierta tarde o temprano y que podría, en algún momento, decidir entregarse o hablar. Pero si la respuesta es que todo fue calculado, entonces estamos ante alguien mucho más peligroso, alguien capaz de construir una imagen de remordimiento falso mientras protege cuidadosamente su propia libertad, sabiendo exactamente qué decir para generar simpatía sin arriesgar nunca su identidad. La diferencia entre estas 2 posibilidades no es solo académica. Determina cómo los investigadores deben acercarse a esta persona si alguna vez logran identificarla. Determina si existe alguna posibilidad real de que esta persona se comunique de nuevo, o si ya dijo todo lo que pensaba decir y ahora simplemente espera en silencio, observando cada desarrollo del caso desde algún lugar que nadie ha podido encontrar todavía.
Los investigadores de comportamiento criminal suelen comparar este tipo de comunicación con casos anteriores donde un secuestro terminó en una muerte que, según el propio criminal, no fue planeada. En muchos de esos casos documentados a lo largo de los años, el patrón se repite de forma sorprendente. El criminal admite el hecho, ofrece una explicación que suaviza su propia responsabilidad y luego intenta, de alguna manera, posicionarse como alguien que también sufrió las consecuencias de algo que salió mal. Es una narrativa que busca generar comprensión sin pedir perdón directamente. Funciona casi como una negociación silenciosa entre el criminal y la sociedad, donde el mensaje implícito es: yo también estoy procesando esto, así que no me veas únicamente como un monstruo. Los analistas que estudian casos de secuestro con resultado de muerte explican que esta forma de comunicarse suele aparecer cuando el criminal todavía no se siente completamente atrapado. Mientras existe la sensación de que la identidad propia sigue protegida, hay más espacio para este tipo de lenguaje cuidadoso, casi reflexivo. Pero cuando la presión de una investigación aumenta, cuando el círculo se cierra, el tono de las comunicaciones, si es que continúan, suele cambiar de forma drástica. Se vuelve más corto, más defensivo, o simplemente desaparece por completo. El hecho de que no haya llegado ninguna tercera nota auténtica en los meses posteriores podría significar que el autor sintió que ya había dicho suficiente, o que el riesgo de seguir comunicándose se volvió demasiado alto después de que las autoridades comenzaran a analizar cada palabra con tanto detalle. También existe la posibilidad, discutida por varios especialistas, de que dentro del grupo responsable de este crimen, si se trata de más de una persona, exista una división interna sobre qué hacer después de la muerte de Nancy. Una persona podría haber insistido en comunicarse para ofrecer algún tipo de explicación, mientras otra podría haber preferido el silencio total como única forma de protegerse. Esa tensión interna, si existe, podría explicar por qué la segunda nota tiene un tono tan distinto a la primera, pasando de una exigencia fría de dinero a un mensaje que intenta sonar más humano, casi arrepentido, aunque sin llegar nunca a una disculpa completa. Otro elemento que los expertos analizan con cuidado es el momento exacto en que se decidió enviar la segunda nota. No fue inmediatamente después de la muerte, según la información disponible, sino varios días más tarde. Ese tiempo de espera sugiere que la decisión de comunicar la noticia no fue impulsiva. Hubo tiempo para pensar, para redactar, para decidir exactamente qué palabras usar y cuáles evitar. Eso refuerza la idea de que, incluso si el arrepentimiento mostrado en el texto es parcialmente genuino, también existe un componente claramente calculado en la forma en que se decidió comunicarlo. Lo que sabemos con certeza es esto: ambas notas fueron enviadas, según los investigadores, desde la misma infraestructura técnica, lo que indica que se trata de la misma persona o del mismo grupo en ambos casos. La familia Guthrie cree que estas notas son auténticas. Savannah Guthrie lo confirmó en una entrevista nacional meses atrás, diciendo que cree que esas dos notas específicas son reales, a diferencia de muchas otras comunicaciones falsas que también recibieron durante estos meses. Eso significa que cada palabra en esos documentos importa. Cada elección lingüística podría ser eventualmente la pieza que conecte este caso con su autor. Si tienes información sobre estas notas, sobre quién pudo haberlas escrito o sobre cualquier detalle relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie, puedes comunicarte de manera completamente anónima al 1-800 llamada FBI o a través de tips.fbi.gov. La recompensa ofrecida por la familia es de $1 millón, sumada a $100.000 adicionales ofrecidos por el FBI.
Nadie necesita saber tu nombre para que tu información ayude. Nancy Guthrie sigue desaparecida. Su familia sigue esperando una respuesta que, hasta ahora, nadie se ha atrevido a dar completa.